en este momento, año, ¿cómo se llama? Podemos decir ya casi 2020, ya son las planchas. Básicamente porque la cantidad de patologías que uno sufre potencialmente cuando hace esos abdominales que hacía antiguamente, esos tradicionales, especialmente en las mujeres, son nocivos, pero ya casi al máximo. Es decir, ¿cómo selecciono yo los ejercicios? Algunos ejercicios. Esencialmente con un principio que se denomina la relación de costo-beneficio. Cuando hago un ejercicio, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que estoy arriesgando? Me explico. Tengo una persona de 70 años, de 60 años, 50 años, y me dice, quiero trabajar femoral. Perfecto, vamos a trabajar femoral. ¿Sabes qué? Yo encontré que uno de los mejores ejercicios para trabajar femoral era el peso muerto con las piernas extendidas. Perfecto. Esto lo hacen todos los culturistas así, y que tienen tremendo femoral, así que también va a ser femoral. Peso muerto con las piernas extendidas. Perfecto, ya. Sin embargo, efectivamente es un muy buen ejercicio para trabajar femoral. El punto es el que estábamos conversando recién. Esta persona tiene más de 50 años, por lo tanto la probabilidad de que tenga una discopatía es alta. Por lo tanto, la probabilidad de que este ejercicio, si es cierto que es beneficioso para la zona, para el lobo femoral, es bastante importante, pero el riesgo de que tenga una hernia o se desencadene una lesión a nivel de disco intervertebral también aumenta. Por lo tanto, en esa relación de costo-beneficio le digo, pero ¿sabes qué? En tu caso prefiero que en lugar de hacer 4 series, hagamos 7, 8 series de camilla, que es mucho más sana en tu caso, o busquemos otra alternativa que no impacte directamente la columna. ¿Disminuiría el impacto al hacerlo con la rodilla así flexionada? Claro, disminuye, claro. Pero sigue siendo efectivo para...? Sí, pero ahí la verdad las cosas es que es mucho más efectivo para los glúteos, sí, para la zona glútea, más que para el femoral, claro. El anillo fibroso es lo que envuelve el núcleo pulposo y que forma parte final de la... Usted me dice cuándo hacemos la pausa. ¿Ah? 11:30, un cuarto de las 12. Yo le doy nomás, me dicen no. Sí, un cuarto de las 12. Está bien interesante, estamos para perder el hilo. Todos esencialmente están formados por este anillo fibroso. Esta parte la paso rápido porque es como les voy a dejar las presentaciones, después ustedes la ven en la tranquilidad de su hogar. ¿Ya? Entonces, esta es la situación. Todo esto es el disco intervertebral. Esto es el núcleo pulposo, este es el anillo fibroso. Luego, ¿cómo se nutre esto? Se nutre a través esencialmente de esta zona que es lo que viene desde una vértebra y otra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se nutre todos estos elementos? Básicamente por un mecanismo que se denomina de inhibición. Es decir, cuando la persona se mueve, esto funciona igual que una esponja. Ahí se está nutriendo el disco intervertebral. Por lo tanto, las actividades que son sedentarias, las que tengo una secretaria que pasa todo el día sentada, es altamente probable que este disco intervertebral empiece a envejecer en forma prematura. Me explico. Este es el disco normal. Cuando hablamos de una discopatía, significa de que la altura de este disco intervertebral disminuyó. Y disminuye la altura de este disco intervertebral básicamente porque se produce una pérdida de líquido específicamente a nivel del núcleo pulposo. ¿Cómo se mantiene la nutrición de todo este elemento? Básicamente por el movimiento. ¿Ya? Por eso es que una secretaria, como les decía, habitualmente presenta discos intervertebrales envejecidos en forma prematura porque pasa todo el día sentada, a pesar de que uno pudiese decir, esta persona no hace absolutamente nada, por lo tanto su disco intervertebral debe estar pero así ya bien nutridito, así porque está descansadito. Al contrario, el disco intervertebral se nutre a través del movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, ahí viene lo que estábamos comentando recién. Por una parte, uno dice, le mejoró la calidad de vida porque esta persona antiguamente, vamos a suponer que tenga un cambio en su estilo de vida. Antiguamente tenía que trabajar en una labor en la cual tenía que cargar muchos elementos, no sé, de temporera, por ejemplo, ¿ya? Y después hizo un curso de secretaria y
Ahora está de secretaria de la empresa, todo el mundo, vamos a decir, le mejoró la calidad de vida, porque está sentada. Y efectivamente a lo mejor le mejoró la calidad de vida en un determinado aspecto, sin embargo, desde el punto de vista de movimiento y de lo que es la salud de su sistema musculoesquelético, la verdad las cosas que hizo todo lo contrario. Dígame. ¿Existen ejercicios específicos que puedan de repente ayudar a esas personas? Sí, exactamente, sí. Y esencialmente, uno de los fundamentos precisamente de lo que se denomina la gimnasia de pausa es precisamente esto. La gimnasia de pausa nace precisamente como una gimnasia de compensación. ¿Qué es lo que dice? Si yo soy una secretaria, ya paso todo el día tecleando, tengo las siguientes alteraciones. Primero, un acortamiento de la musculatura flexora, ¿ya? Luego, acortamiento de pectorales porque estoy en esta posición. Acortamiento de isquiotibiales, ¿ya? Y además, una disminución del, ¿cómo se llama? De la nutrición del disco intervertebral. Por lo tanto, la gimnasia de pausa orientada para esta secretaria tiene que ser de la siguiente forma. El hongo, la musculatura flexora. Cuando la elongo, evito esencialmente las dos principales patologías que tienen ellas, que es la epicondilitis y el síndrome, ¿cómo se llama? El canal, se me olvidó. Bueno, existe otra patología que también da a nivel de muñeca que, ¿cómo se llama? Se puede... ¿Ah? El túnel carpiano. Túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano, exactamente, porque está el ligamento transverso del carpo, que entonces se evita precisamente el síndrome del túnel carpiano y la epicondilitis. Punto 1. Dijimos, muchas gracias. Lo otro, dijimos que se acortan los isquiotibiales, porque la musculatura en general tiene dos formas de acortarse. Primera forma es cuando yo hago algún tipo de actividad de hipertrofia muscular o hago algún tipo de ejercicio y después lo elongo, ¿ya? Pero se acorta porque está hipertrofiado, ¿ya? La primera forma, es decir, hice 7 series de femoral, después me sumo con la espina extendida, etcétera, etcétera, me fui a descansar porque normalmente, ¿qué es lo que hace el 90% de las personas? La parte de elongación siempre la tira al final si es que me sobra tiempo. Pero si voy al gimnasio de 7 a 8, ¿ya? Y a las 8:30 tengo algún tipo de actividad, ese día claramente no voy a elongar. Prefiero hacer mi serie de press banca, sentadilla, pero elongación ya mañana la hago cuando tenga tiempo. Y ese cuando tenga tiempo casi nunca tengo, ¿ya? Primera forma de acortar la musculatura. Y la segunda forma es estar siempre en esta posición. 8 horas sentado, y eso es lo que se denomina un acortamiento de tipo posicional. Diga. Una consulta, una musculatura cortada en sí, yo he escuchado una vez, en otra ocasión, que una musculatura cortada le cuesta más la hipertrofia. Claro. Entonces, ¿sí es recomendable elongar durante el ejercicio, después, antes, o una hora específica? Sería recomendable, lo importante es elongar. No importa la hora. Claro, ahora, existen básicamente varias acepciones. Normalmente, después del ejercicio sería lo más recomendado. Ahora, existe una recomendación de salud que dice que entre cada serie, pero la verdad es que esa no la hace nadie. Con un sentido de realidad. Claro, de hecho Claudio la aplicó la semana pasada que no era muy conveniente entre cada serie, claro. Mejor al final. Claro, al final ahí. Y hacerla así, porque si no, las personas van a quedar bastante acordadas. Y a propósito de eso, después volvemos a este tema. Acuérdense que estamos hablando de acortamiento posicional, ¿ya? Resulta de que se producen acortamientos tan importantes con el tema del desarrollo muscular que en alguna oportunidad, yo les había comentado recién de que en sus inicios y después hasta que fue pro, yo era muy amigo de Cristian López, vivíamos cerca entonces, y cada vez que tenía algún tipo de situación me consultaba y yo le hacía algún tipo de tratamiento, etc. Y me acuerdo que después que se fue a Estados Unidos, después estuve en Europa, etc. Y me acuerdo que en una oportunidad llega y tenía una lesión en el dedo. Entonces yo lo estaba evaluando y le digo, a ver, trata de hacer este movimiento, pero como un elemento básico de inspección nomás. Me dice, llego acá, ya le digo yo, y la otra también.
Entonces le digo, o sea, llega hasta acá. ¿Y cómo lo haces para hacer curl de bíceps con barra? Entonces me dice, es que ¿sabéis qué? Cuando aumenté y pesaba 90 kilos, lo podía hacer. Después empecé a hipertrofiar toda la musculatura ya. Cuando llegué a los 120 kilos, la verdad, las cosas que era imposible, ¿ya? Por lo tanto, la única forma que yo tengo ahora de hacer bíceps es martillo. Martillo, y el curl en barra W es el que menos me cuesta, pero prefiero hacer con martillo porque con barra recta no soy capaz de hacerlo. Y yo, conociéndolo yo, esencialmente haciendo curl con barra recta. Y eso es solamente producto de acortamiento muscular. Acortamientos musculares que incluso también se dan cuando las personas van a hacer sentadillas. Es decir, si usted no tiene una buena rotación externa, la verdad de las cosas es que le va a doler más el hombro y más el cuello, más que las piernas. Se va a colocar la barra y está tan acortado que genera una tensión en los trapecios que es más dificultosa. Es decir, uno va a hacer el movimiento y al final está el acortamiento muscular que tiene que mejor haga otro ejercicio o cómprese una de estas barras que son precisamente para eso. ¿Ya? Pasamiento del jalón También, exactamente, el jalón transnuca también, porque las personas tienen tal nivel de acortamiento y lo ven que tienen una mayor hipertrofia muscular, pero que, ojo, no es sinónimo hipertrofia muscular con acortamiento muscular, ¿ya? Es decir, no van de la mano, pueden contribuir de forma tener una muy buena elongación, tener un muy buen grado de hipertrofia muscular, ¿ya? Y estábamos precisamente en el acortamiento de los isquiotibiales, ¿no es cierto? Ya. Estamos en los isquiotibiales para decir esencialmente que si la persona pasa todo el día sentada, esto va a generar un acortamiento de tipo posicional. Si se acortan los isquiotibiales, ¿qué es lo que va a suceder? Retroversión de la pelvis, ¿ya? Si se produce una retroversión de la pelvis, va a disminuir la columna lumbar, por lo tanto va a existir un problema de tipo lumbar. Por lo tanto, se descompensa absolutamente todo. Por lo tanto, la gimnasia de compensación, ¿qué es lo que hace? El hongo, y acá, para esto, como decir, lo muevo. Porque el sistema se nutre a través del movimiento, y ahí se está moviendo, todo lo que necesito. Por eso es que la gimnasia de compensación en otras partes ya ha tenido el auge que lo hemos tenido a través del tiempo, por lo menos más de 15 o 20 años a nivel mundial, en las grandes empresas. Ahora, ¿qué hacen eso? O sea, hay empresas que lo promueven, porque tienen ciertas horas al día, entonces suena un timbre y todo el mundo se lanza al piso a tirarse, se sale de los escritorios y hace cierto estiramiento y vuelve. Incluso para uno, cuando hace actividad física, a uno le parece como imposible que esto tenga algún tipo de resultado. Cuando llegó a Chile la gimnasia de pausa, la trajo un profesor de educación física que se llama, no está muerto, es muy amigo mío, se llama Jorge Osorio. Y aquí cuando las personas, no sé si se pasa lo mismo, pero una persona cuando es muy destacada hay que bajarlo a como dé lugar. Por lo tanto, en ese momento todo el mundo le decía el loco Osorio. Porque el loco Osorio, imagínate, ¿para qué va a servir esto? Dura 10 minutos. Las personas lo pueden hacer con su ropa de trabajo. No le cae pero ni una gota de sudor. La frecuencia cardíaca se mantiene casi en la misma situación que antes. Y es una gimnasia, está más loco que nunca, el loco Osorio, ¿ya? Entonces, todo el mundo lo gritó de loco Osorio. Por otra cosa, porque además era el profesor de educación física que más había investigado, ¿ya? En Chile. Entonces, está loco, ¿cómo se le ocurre investigar en lugar de ¿cómo se llama? En lugar de estar haciendo actividad física? Bueno, cuento corto que el loco Osorio fue a presentar su proyecto de gimnasia pausa en el Banco Santander, y en el Banco Santander no entendía. Si uno como profe de educación física entiende poco esto, en el Banco Santander lo entendían menos. ¿Ya? ¿Y esto qué es? No, mira, hay una gimnasia pausa y te va a durar 10 minutos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que te paguemos por eso. Es
sí, pues en proyectos, etcétera, etcétera. Pero no estamos muy convencidos. Entonces, Luco Osorio, que es muy, muy inteligente, de hecho ahora él está a cargo de la salud física de Doña Inés de Coyahuasi. Tiene 3.000 personas que están a su cargo a 3.000 metros de altura y le hace toda la actividad física. Es muy clever Luco Osorio. Vamos a hacer una pausa para explicar quién es el Luco Osorio y después sigamos. Resulta que uno de los problemas que tienen las mineras, lo que tenían esencialmente era lo siguiente. Contrataban a personas, los mineros venían del mar, en Iquique, y después cuando llegaban a los de Coyahuasi, se apunaban y todo cuanto, y no se adaptaban a la altura y tenían que despedirlo. Pero ya lo habían contratado. Por lo tanto, había que pagar el seguro, había que despedirlo, había que hacer todo un cuento. Entonces dijeron a Jorge Osorio, ¿sabes qué? Necesitamos algo para llegar a ver si efectivamente estos viejos van a rendirnos en la altura. Pues luego vamos a seguir en eso, contratamos 50 y 30, tenemos que despedirlo después a la semana, con indemnización, con todo este cuento. Entonces en realidad como que no está resultando mucho estable. Perfecto. Entonces él diseñó un test, una batería de test, los cuales si la persona, con un poder predictivo bastante importante, de tal manera que si la persona pasaba estos test, indicaba que efectivamente a 3.000 metros de altura la persona iba a andar bien. Fue tan así que se ganó un premio de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte como el premio como la batería de test más innovadora que hubo en esa época. Bueno, esa persona, cuando estaba partiendo, después que había hecho su doctorado en fisiología en Estados Unidos, llegó acá, presentó lo que era la gimnasia de pausa y todo el mundo dijo, este loco Osorio llegó más loco que nunca a Estados Unidos, usted no va a servir. Lo presentó en el Banco Santander y le dijeron exactamente lo mismo. No nos parece. Entonces, como estaba en esa situación, les dijo, hagamos entonces lo siguiente, miren. Ustedes por recursos humanos debiesen tener un registro de las principales patologías musculoesqueléticas que tienen en los últimos 3 años, ¿no es cierto? En tal departamento incluso de recursos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías más prevalentes acá y el promedio que tienen? Vamos a inventar una cosa. 25% tenemos de patologías de lumbago y de condilitis. Perfecto, hagamos lo siguiente. Yo voy a venir durante 3 meses, ya, día por medio, a hacer pausa de 10 minutos a estas personas. Y después de eso, vamos a ver si disminuye. Si disminuye, me pagan. Si no disminuye, no me pagan. El registro de los últimos 4 años, ¿les parece? El del Banco Santander, el negocio seguro, igual que ellos. Si no están ganando, no lo hacen. Ya pagamos eso, entonces viene un trabajo gratis durante 3 meses y después vemos los resultados, si hay menos licencia, te pagamos. Perfecto, perfecto. Y le resultó. Y le resultó lo tuvieron que implementar a nivel de todo el Banco Santander y después los otros bancos también, etcétera, etcétera. Claro, y estuvo, no era lo que más le motivaba, así que dejó a otras personas y se retiró, y se fue a la Universidad de Coyahuasi. Así es como respondiendo tu pregunta, ¿cómo se pudiese hacer? Así, a través de gimnasia de pausa. Ya, esto es importante. ¿Cómo se mueve el disco intervertebral? Cuando me inclino hacia anterior, esencialmente, el disco intervertebral migra o se va hacia posterior. Pero cuando hago este otro movimiento, un movimiento de extensión de columna, se va hacia anterior, considerando lo que habíamos comentado anteriormente. Lo que evita que yo siga haciendo un movimiento de hiperextensión de columna es precisamente el choque que se va a establecer a este nivel, facetas articulares. Lo que evita que yo siga llevando mi tronco hacia anterior es precisamente el límite que lo dan los diferentes ligamentos. ¿Ya? Ahora, sin embargo, y aquí está expresado, si me inclino hacia anterior, esto se va hacia posterior, si me inclino hacia posterior, el núcleo va hacia anterior. Por lo tanto, se hizo el siguiente estudio. En el año 1964 por Nachelson, que se repitió en el año 99 por White, en el cual dijeron,
Dependiendo de las actividades que haga la persona, va a ser esencialmente la presión del disco intervertebral que se va a producir. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Aquí le pusieron electrodos a las personas. ¿Ya? Electrodos así que van al disco intervertebral. Un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, se va a considerar de que la presión que sufre el disco intervertebral estando de pie, esa va a ser el 100%. Aumenta, ¿qué pasa en diferentes actividades? Si me acuesto, la presión que va a estar sintiendo el disco L3, L4, donde el 90% de las hernias del núcleo pulposo se establecen, la presión va a disminuir. Y lo están registrando con estos electrodos y estos sensores. Cuando me inclino, aumenta. Cuando me siento, aumenta. Cuando me siento y me inclino, aumenta también. Pero cuando más aumenta es cuando me inclino con un peso. Y en base a este estudio es que viene la recomendación de que cuando usted tenga un peso, lo primero que tiene que hacer, flecto rodillas, tomo. Esa recomendación de cómo cargar los pesos no fue algo que a alguien se le haya ocurrido de un día para otro, que llegó, se levantó en la mañana, hoy ¿sabes qué? Sería bueno que las personas hicieran esto en lugar de tomar el peso. No fue así, fue en base a este estudio que nace esa recomendación. ¿Ya? Y aquí está lo mejor de todo. El viejo Arnold haciendo ese ejercicio. ¿Ya? ¿Qué es lo que se observa? O este ejercicio, que todos lo hemos hecho, para que estamos con cosas, ¿no es cierto? Vuelo inclinado, ¿ya? Para trabajar la parte posterior del hombro, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que decía el estudio? En este ejercicio solamente estando sentado con un peso, inclinado levemente hacia adelante, la presión que soporta el disco L4 y L5 es gigante. Es decir, si tiene una persona que tiene sobre 50 años, por favor no le haga este ejercicio. Si tiene una persona que tiene una hernia, por favor no le haga ese ejercicio. Porque, dígame. Para obviamente quitar esa presión de los discos, ¿se puede usar con apoyo, por ejemplo, una banca inclinada para hacer el mismo ejercicio? Sí, se puede. Sí, exacto, sí. Ahora, lo que sí, uno normalmente en todos los ejercicios tiene que buscar lo que habíamos dicho anteriormente, la relación de costo-beneficio. Efectivamente, cuando hago este ejercicio, lo que voy a estar trabajando es la parte posterior del hombro. Ese es mi objetivo fundamental, ¿no es cierto? Sin embargo, beneficio, costo, aumenta la presión a nivel del L4, L5 como ninguna otra actividad, incluso más que hacer peso muerto con las piernas flectadas o extendidas. Por lo tanto, usted lo único que tiene que decir es, como dices tú, ¿y no existirá otra forma de trabajar la parte posterior del hombro sin que hipoteque de alguna u otra manera la salud de mi columna? Debe existir, exacto. Puedo colocarme en la máquina de PECDEC, si total el movimiento final es esto. Es esto lo que está trabajando. Lo que pase de aquí hacia abajo ya no importa, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que esté así, haciendo este ejercicio, no le da un valor agregado al ejercicio en sí, porque lo que estoy realizando esencialmente es una flexión horizontal de hombro. Igual también, por ejemplo, tener un intermedio entre los dos, quizá para disminuir, obviamente no la o eliminar la presión, pero para disminuir, quizá algunas veces también se hace apoyando la cabeza. Claro. Apoyando la cabeza, tiene la postura. Y hacerlo también. Exacto, esa es una forma. Como lo intermedio sería entre Y los la dos. otra forma es más fácil todavía. Existen unas máquinas de polea, ¿no es cierto? Yo hago la polea aquí, ¿no es cierto? Pero hay algunas en las cuales yo lo puedo colocar un poco más arriba, ¿ya? Y coloco la polea. ¿Han visto esas poleas que se suben y se bajan, ¿no es cierto? Que habitualmente las colocan. Hago ahí, po.
Hago esto y le coloco un cable. ¿Ya? Coloco el cable y hago ese ejercicio. Porque si yo esencialmente lo analizo, pum, 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 estoy haciendo este movimiento. Esto es lo que quiero hacer. Este movimiento. Pero si lo hago de esa manera, como les decía, la probabilidad de que una persona que tenga hipotiroidismo, que tenga un aire, termine finalmente con más dolores de columna, más que de hombro, aumenta casi el 90%. Ese es el detalle. ¿Ya? Ahora, pero también tenemos que considerar lo siguiente. Estas son las investigaciones, esto es lo que se sabe. Porque si hay algo en lo cual hemos cometido errores, es precisamente la prescripción de ejercicio. Cuando indicamos ejercicio habitualmente, con cada piedra que hay en el camino lo hemos tropezado. O sea, si hay algo que hemos hecho mal, es precisamente en la prescripción de ejercicio. Y esto es básicamente por un tema de desconocimiento. A ver. Solamente con una anécdota. En un determinado mundial, el mundial del 82, parece que fue cuando Caselli perdió el penal, ¿o no? Sí. Del 82 ya. Resulta de que en ese mundial, lo único que nos acordamos es que Caselli, él que era nuestro mejor delantero, así era lo máximo, nuestro Zamorano, nuestro Alexis Sánchez en esta época era como nuestro Cristiano Ronaldo, tiene la posibilidad de tirar un penal y con ese penal, si lo convertía, íbamos a pasar a la segunda ronda. ¿Ya? Ya, cosa que en el casi minuto 90, penal para Chile, todo el cuento, y todo el mundo acá celebrando, todo el cuento, tira el penal y se le va. Y todo el mundo, lo único que nos acordamos de ese mundial es eso. Sin embargo, nosotros nunca vamos a tantos mundiales, tampoco. Vamos cada 10 años, vamos a un mundial y siempre nos eliminan en la primera ronda. ¿Ya? Cuento corto es que resulta que como hemos alcanzado a ir al mundial, casi todo, ¿cómo se llama? Casi todo la prensa, las noticias, etcétera, hablaban de lo que estaba haciendo la selección chilena. La selección chilena se levanta para correr tal día, tal cuento. Y adivinen quién tenía en ese momento el mejor registro del test de Cooper. En ese momento el que tenía el mejor registro del test de Cooper era el arquero Oscar Vir. ¿Ya? Entonces uno dice, sí, está dentro de la preparación física y todo el cuento. Pasan los años, ya y queda como una anécdota de que el arquero era el que tenía el mejor registro del test de Cooper y todo el cuento. Pasan 15 años y viene dando una charla de preparación física ahora son Selme. Y se le cuenta y todo lo que hace los deportistas. Y de repente me invitan a Juan Pinto Durán. En la tarde va a la charla. Y él, como tipo argentino, me dice: yo solamente les quiero hacer una consulta. Así como los argentinos. ¿Para qué hacen correr al arquero? Los arqueros no corren. El arquero tiene que estar ahí para lanzarse. Viví en Juan Pinto Durán y el que mejor estaba corriendo era el arquero, el que más rápido hacía. ¿Para qué hacen correr al arquero? ¿Qué estaba pasando? Aquí estamos hablando de correr. La misión de él nunca fue correr. Por eso les decía, en la actividad física hemos cometido todos los errores que ellos pudieron hacer. ¿Ya? ¿Cuántas veces nos dijimos a las personas que hicieron los generales de eso que ahora se sabe que eran absolutamente nocivos? Como 20 años diciéndole yo a mi alumno, no, ya dale un poco más arriba y colócate un peso más encima. Y el tuit soviético, que ahora el tuit soviético lo han visto, que todavía se hace. Estamos haciéndole así al pobre disco intervertebral, lo estamos destruyendo. Y todavía hay gente haciendo el asunto de presión de aire también, todo eso, al final terminan distendiendo el abdomen más que... Claro, exactamente, pero además pasa lo siguiente. Acá existe, este es el tórax. ¿Ya? El tórax se divide esencialmente en la parte pulmonar y en la parte abdominal. ¿Ya? Lo que separa el abdomen
la cavidad abdominal de la cavidad torácica es esencialmente el diafragma, ¿ya? Sin embargo, aquí abajo existe otro diafragma que se denomina diafragma pélvico, ¿ya? Cuando hago el crunch, habitualmente toda la presión se genera hacia el diafragma pélvico. Por lo tanto, existe una relación entre presión que se genera en el diafragma pélvico y que le afecta especialmente finalmente a las mujeres en incontinencia urinaria y prolapso. ¿Y a cuántas mujeres le hacemos que hicieran el crunch? Así, hace de 200 por lo menos. Y al hombre también Le afecta, pero le afecta mucho más a las mujeres. Y a los hombres cuando Ahora está muy de moda los hipopresivos. Claro, el hipopresivo, pero no es tan negativo como el otro. El otro, y uno dice, ¿a cuántas personas tengo que haber lesionado en mi vida que al final nunca supe que la había lesionado? O sea, hasta lumbares. Claro. Forma de hacer correctamente el ejercicio. Normalmente, espalda, para que no tenga tal nivel de presión, tiene que mantenerse siempre firme, ¿da? Firme y recta, ¿da? Pero no puede doblarse, como aparece en el segundo dibujo, ¿da? En forma un poco más correcta que acá. Incluso, aquí, por eso, en la asociación que existe entre patología lumbar y hernia, ¿ya? Era que ya este remo T ya prácticamente no se hace, o es poco. Pero como todo el mundo quería hacer exactamente el mismo movimiento, crearon una máquina en la cual uno efectivamente tiene el apoyo. Esa simula esto, pero le quita presión a nivel lumbar. Pero en los años 70, Robbie Robinson ahí era el que más hacía remo con barra, ¿ya? Aquí el viejo Arnold Schwarzenegger dándosela de instructor con su amigo David Draper, que usaba un durmiente para alcanzar un mayor rango de movimiento todavía. Con la misma filosofía de que si una pastillita me hace bien, dos me van a hacer mejor. Si llego hasta aquí me va a hacer bien, pero si llego hasta China me va a hacer mejor todavía. Entonces tenía que llegar el pobre David Draper más allá todavía. Se colocaba básicamente porque el disco de 45 tenía una determinada dimensión, entonces para alcanzar un mayor rango de movimiento se subía aquí dentro de este durmiente, ¿ya? Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo eso. ¿Cuál es el mensaje? Yo quiero ser como David Draper. ¿Y qué hace David Draper para estar así? Peso muerto, ¿viste? Y todo el mundo haciendo ese ejercicio. Si al final, incluso es más, esto se replica